Hola, buenas tardes. Vamos a ir empezando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Museo Reina Sofía. Hoy que es la última de las actividades del programa Encuentros de Pensamiento Crítico, Solidaridad Internacional con Palestina. La última de esta etapa de programación, que no la última que haremos desde el museo, porque el compromiso es seguir en el otoño y más allá. Bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Sara Buraya. Algunos me conoceréis de por aquí o de otros lugares. Yo trabajo en el Museo Tentacular, que es una suerte de organismo mutante al interno del museo, que un poco lo que hacemos es convocar colaboraciones, alianzas políticas, sostener dispositivos de relación en el tiempo durante años con una serie de redes, de agentes, de colectivas, principalmente de la ciudadanía organizada, los movimientos sociales y también algunas institucionales o con otras formas de institucionalidad, con el objetivo de horadar las estructuras al interno del museo, de generar espacios de apertura al afuera y sobre todo que el museo pueda ser un dispositivo de escucha sensible también, o pueda tener esa escucha sensible que nos permita reaccionar y activar espacios como este en momentos tan duros, ¿no?, de genocidio, de muerte, de guerra. Que las instituciones que hemos creado nos sirvan también, ¿no?, para pensar un futuro posible. Y es en el marco de Museo Tentacular que desde hace un tiempo y con especial intensidad desde este programa hemos empezado a colaborar con la red Teja, que es una red que fundaron organizaciones independientes de artistas, espacios artísticos de aquí de la ciudad de Madrid, allá por el 2022, en el momento de cuando Rusia invadió Ucrania, ¿no? La guerra también empezó a atravesar nuestro cotidiano con más fuerza, si cabe, o con mucha visibilidad, en el intento de que desde las estructuras artísticas se pudiera apoyar a artistas, comisarias y personas que trabajan en nuestro ámbito, que están en territorios en situaciones de emergencia, de guerra, exilio, desplazamiento, violencia política, represión. Y surgió de este esfuerzo del tejido independiente, pero algunas instituciones también nos hemos incorporado y el Reina Sofía, sobre todo desde que comenzó el genocidio en Gaza, hemos podido empezar a trabajar ya con más, digamos, con más ahínco y seriedad dentro de esta propuesta de colaboración entre organizaciones. Quería mencionar, bueno, que para nosotras es muy importante porque estamos muy acostumbradas a trabajar más desde los activismos y ver que las artistas y los espacios artísticos desde la precariedad también se autoorganizan, ¿no?, y están también dando batalla y generando mundo, pues nos llena de emoción y queremos reafirmar nuestro compromiso con Teja para seguir en este camino juntas. También quiero mencionar el programa Tadafuk, que en esta segunda, digamos, etapa de Teja, que comienza, ¿no?, con la terrible violencia, masacre y asesinato que estamos viviendo, ¿no?, a partir del 7 de octubre y los acontecimientos que siguieron. Y bueno, gracias al programa Tadafuk, que es un proyecto que vamos a tener ocasión de discutir hoy, y que ha llevado adelante con un trabajo ímprobo y completamente comprometido Nicolás Combarro, que además está hoy con nosotras, así que también le podremos interpelar después. Y vino a proponer un espacio de aprendizaje para artistas en Palestina, tanto en Cisjordania como Gaza, como Jerusalén. En la pandemia, cuando todas estábamos, ¿no?, trabajando en dispositivos online, pues utilizó también ese momento, esa ventana de oportunidad para establecer una red de afectos y de colaboraciones con artistas allí en Palestina, que ya venía, ¿no?, que ya se había forjado, que estaba muy consolidada, también apoyada por distintas instituciones, en el momento en el que Teja se reactiva para empezar a apoyar a artistas de las regiones de Palestina.
Y ha sido gracias a ese trabajo capilar y aterrizado, situado en el territorio, que Teja ha podido realmente trabajar, ¿no?, con una profundidad y con una seriedad a partir de esos contactos que ya existían, de esas relaciones que ya estaban tramadas y poder principalmente generar residencias de artistas que están viniendo a Madrid y ahora también Barcelona y Bilbao, tienen nodos de la red, a hacer su trabajo, a conectarse con otras y a traernos sus relatos y sus modos de ver el mundo, ¿no? Y en concreto también la cuestión palestina y la lucha histórica de Palestina desde otras miradas, ¿no? Y desde esos otros modos que las artistas tienen de aproximarse al mundo, que nos ayudan a complejizar un poco los relatos que tenemos, donde prima, ¿no?, el relato periodístico, muchas veces la victimización o, digamos, el oportunismo geopolítico, y poder conocer otras voces en primera persona que, como decía, complejizan este relato. Desde el Reina Sofía estamos apoyando estas residencias con el resto de organizaciones y también decidimos sumarnos con una programación pública que permitiera, por una parte, conectar, o sea, acoger a estas artistas del programa Tadafuk, generar un espacio donde su trabajo pueda ser conocido, visto, debatido, aprovechar que están aquí, poder hablar con ellas, pero por otro lado ponerlo en relación con cómo estamos pensando el conflicto, la guerra, el genocidio en Gaza y la guerra en Palestina desde aquí y desde otros lugares, ¿no? Cómo lo estamos pensando también desde la antropología, desde la filosofía, desde los feminismos y los activismos. Y así decidimos hacer este encuentro entre varias áreas del museo que ha participado, o sea, este programa de solidaridad internacional con Palestina, que ha participado el Departamento de Educación, las compañeras del Centro de Estudios, Museo Tentacular. Y la verdad es que hoy es el último día, el primer día arrancamos el 8 de mayo con la conferencia de Françoise Berge, que fue increíble, y por aquí han pasado pues la propia Françoise, Marina Garcés, Silvia Federici, Yayo Herrero, bueno, y un montón de otras personas, pero que ha sido un privilegio enorme, ¿no?, el poder escuchar a todas estas compañeras feministas que están realmente proponiendo otra mirada que necesitamos ahora mismo, ¿no? Hablaban de que, bueno, también Amin Hussein y Natasha Dillon de Decolonize Displays, que estuvieron en la última actividad y que hoy también nos acompañan en la sala. Y que bueno, se ha complementado con trabajos en la colección, con trabajos de la radio que ya se habían hecho sobre Palestina y que nos ayudan un poco sobre todo eso, a intentar generar un espacio para pensar el presente de manera crítica y para proponer alternativas de futuro, porque pensamos que las hay, porque pensamos que es nuestra responsabilidad como museo, por supuesto, como institución pública, pero también a nivel individual y en todos los espacios colectivos en los que estamos. Es un trabajo que ahora mismo hay que hacer. Estamos pensando qué hacer con todos esos materiales porque realmente ha habido momentos increíbles, ¿no? Françoise nos decía que Palestina es la medida, ahora mismo es la medida de lo que podemos hacer para cambiar el mundo, ¿no? De Colonize Displays nos hablaban de que Palestina está en todas partes. Marina Garcés hacía una reflexión similar hace un par de semanas. Palestina es el pasado, es el presente y es el futuro y tenemos que hacer algo, ¿no? No podemos abandonarla a su suerte. Y un poco, y bueno, y cerrar esta pequeña bienvenida introducción con agradecimientos que nunca están de más, con visibilizar todo el trabajo que hay detrás para que podamos estar aquí hoy, tanto de la Red Teja y todas las organizaciones que forman parte, del programa Tadafuk y Nicolás Combarro, así como las distintas redes que nos han ayudado a activar esto, pues como por ejemplo Museo Situado en Lavapiés y otras colaboraciones. También quería agradecer a las compañeras, a las técnicas limpiadoras, al personal de sala, a las traductoras que ahora mismo están traduciendo al inglés para que Shuruk y Lara puedan entendernos. Y aprovecho también para decir que si no habláis inglés, la mayor parte, las películas que vamos a ver están subtituladas al castellano, pero si no habláis inglés hay dispositivos en el hall para que podáis tomarlos y escuchar la traducción simultánea porque hablaremos en inglés.
Hemos cambiado un poco el orden de lo que estábamos pensando y vamos a empezar directamente viendo su obra, viendo su trabajo. Empezaremos viendo la película de Shirin Abdelkarim Hassanin. Shirin no está aquí hoy con nosotras, es una de las artistas del programa Tadafuk. Ella es de Gaza y está en Gaza. Gracias a la sugerencia que nos hizo Shuruk, que ha trabajado con ella dentro del programa, también hemos incorporado una obra de Shirin y podremos también escucharla en la segunda parte de la sesión. Veremos su película The Face of the City de 2023 y que ha sido también creada en el marco del programa Tadafuk. La segunda proyección será la de Lara Salus, Around Our Hands, de 2023, y la tercera cerraremos con The Jump, de Shuruk Harb, del 2021. Tienen una duración, pues 10, 7 y 10 minutos, así que va a ser como una media horita de proyección y después volvemos a la conversación con ellas. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido esta tarde. Ahora seguimos. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا برتقى بنحط الطواب لا هذا بنحط الطواب بايكة أوضة تنامي فيها الحمام بعد عنك برضه زي هيك زمان بقى لا شميت مش كل العالم لا في بيت مش كل الناس برميها لا في بجنة بس عدنا نشوفه برضه خشب وليس الصوف الطينة المطر ليس الطينة نعمل السقف نشف ونعمله بعدين نقبل هالطينة يجوا هالشباب يجبر في الطينة زي ما قالوا ويقف على هالسلة بنجير يدب بنجير يطلع فوق إلى السطح الباكة الأوضة الخزانة ديت ما فيش كمانش بالمرة بس أبدا كمانش صوت فلسطين وعلى الابواب هم وانا ناطر الاحرار والغلبه والحصان كلهم في قلب البيت وبلدين البيت. صومعه ست عامله صومعه مسلسل فيها والناس البوطي العسيلي خليه ينشف وتحطه تخزن الشتا ما يجيش حبه حبه يا ست خلي لغيرك يا جدك ولا يا جدك.
ونيجي نبني نجيبها طينة ونزلها ونعمل الطوب طينة ونيجي هالبنا يبني لنا الغرفة طينة ونحطها القصب ونحط الخشب ونحطها مليس الطينة بقينا الفرن ننزل الطينة ونعمل هيك بنمر ونمد هو المادة يا ريت اليوم ما نجي في المية هذاك العيش اللي يتاكل بعدين الفرن نبنيه هيك الدنيا بعدين نحطه زنبية ونحطه كذاك ونلية الأرضية بعدين نبنيها نبني الدار تحت من فوق ونشد ونفتح لها عن المحمضات بقينا قدامنا نقولوا عانطة بدي أرجع بالذاكرة لورا يعني سنة 80 حسب ما أنا فاكرة يعني ما كانش في بيوت أعلى من دورين يعني كل البيوت كانت في الشجاعية يا طابق واحد يا طابقين مع وجود بعض البيوت اللي كانت أسبست أو زين يعني سنة 80 في شارعنا مثلا ما كانش في أي بيت أعلى من طابقين بهديك السنة أو بعدها بسنة يعني بيت أهلي علوا الدور الثالث كان هو الشارع يعني البيت الوحيد اللي كان 3 أدوار وحسب ما حكوا لي أهلي إنه حتى الدور الثاني يعني ما كانش من زمان مبني. الشوارع برضو كانت ما فيش أسفلت كانت ترابية إلا الشوارع الرئيسية يعني كان شارع بغداد أو شارع عمر المختار الشوارع الرئيسية هي كانت أسفلت أما باقي الشوارع الداخلية بالشجاعية كلها كانت ترابية ما كانتش واسعة زي هلأ يعني هلأ أوسع الشوارع كانت أضيق ترابية حتى الجامعات اللي كانت موجودة بغزة اللي هي الإسلامية والأزهر والأقصى هذا سنة 93 يعني بحكي عن الجامعة الإسلامية الجامعة اللي أنا درست فيها كانت كلها مباني طابق واحد وأسبست ما عدا مبنى الإدارة ومبنى المعامل كان هو المبنى الوحيد اللي هو مبني بطون وطابقين كلها كانت أسبست إيش كمان بدي أحكي الأبراج ما كانش في أبراج بالمرة بغزة كانوا حسب ما أتذكر في برجين بس كانوا عاليين بس مش عارفة شو اسمهم أما الأبراج الثانية بلشت لما أجت السلطة بعد 94 بلشنا نشوف في أبراج وبنايات عالية بغزة أما قبل لأ ما كانتش موجودة بس اجت السلطة يعني صرنا نشوف كتير الأبراج أدوار عالية شو 10 طوابق 12 طابق هذا ما كانش موجود بغزة بالمرة هاي الشغلات كلها صارت بس اجت السلطة بعد ما اجت السلطة في ناس شايفاها أحلى غزة هيك بس مش عارف أنا عن نفسي كانت قبل لما كانت معظمها أراضي زراعية كانت أحلى يعني الشجاعية الحي الجديد اللي اسمه حي جديدة الشجاعية هذا كله أرض كانت بياير كانش فيه بيوت التفاح نفس الإشي كانت كلها بيارات حمضيات معظمها حمضيات كل أنواع الحمضيات نادرا ما كنت تلاقي بيت وشو البيت غرفتين زينجو موجودين في الأرض حتى إمدادات صرف صحي ما كانوا معتمدين على الأبيار يعني بالذات مثلا التفاح المناطق الزراعية كانت كتير في بيارات الشجاعية كانت كتير فيها بيارات كلها بس بلش العمران بعد ما اجت السلطة وكان شغل إسرائيل بلشت الناس تستولي شوي شوي على الأراضي الزراعية وتحولها لعمران
كمان البيوت، نوعية البيوت، نوعية الحجر اللي في البيوت، يعني زمان واليوم اختلف بشكل كبير. يعني ما كناش نشوف الحجر القدسي هذا، نادرا يمكن الشخصيات المرموقة في غزة زي مثلا عون الشوا أو شيء زي هيك كانت بيوتها معمولة حجر قدسي. أما الحجر القدسي ما كانش موجود في غزة، ما كناش نشوفه، كانت بيوت حجر عادي. سير يا ابني تتعب سير تعب، لكن أروق والله أحسن من اليوم، والله أحسن أهلا، واللقمة أحسن، والعيشة أحسن، والطلب أحسن، الطلب كمان أحسن من اليوم. بنغسل وبننظف وبنشري وبنشف. نعم شوي نعم. عملنا ما نخليش فيه ولا نتكشي ولا نغسلوا نشروا على الحبال عدنا نفسي عدنا شري على الحباب حبيب كتوا هيك. ايوه ننفش الصوف شوي شوي وبنغزل، بننفش شوي شوي وبنغزل. بنغزل هيك ترتفع ايدنا لفوق بعدين نصير نطوي فيها المغزل هيك. أشيل منه بالخيط يكبر بالمقدار هيك وسط وبدل أغزل منه بالمقدار أغزل. واحد نقول هيك ونحط ونطوي على الغاز هيك ونطوي على لا تصير هالقد. غزلتين خيط واحد ونعملهم اثنين مع بعض وبنبلش نلفهم على ايدينا خيطين مع بعض نصب. وبقينا زمان يعني نصب صرنا نطوي فيه هيك بقينا كل المغزل نطوي هيك كل اثنين في بعض هيك ونلف بطيء على المغزل وبعد بقي. نرجع بنرفعهم نبرمهم عكس اتجاه الغزل عشان انهم يصيروا نبرموا هيك ونطوي انت هيصير هالقد. بقدر انا استخدمه يعني بكون نجيب القرون ضل ننسج لما نحطيه بالردي نعاود زي امي هذا القرن هيك ما عرفت اسويه. بعدين هذا خيط مطوع بيضة دش منها بسحب منها ببقى عليها وبعدين بنسج بعدين بدش منها هيك ودك هيك وقول هيك دك يصير كل واحد هيك خشبي طويل. هذا كانت ما بداية كيكي وبعد فنجات الكومين ابرمي هيك يعني. لفي بعدين نروي بعدين نصير حبيبتي. وبعدين بديت نفسي بتحطي تمشي بصير كم هطو بتلفيه وتحطيه على حاجة ذهب تحطي عليه حجر وتجيب المهزل وتقعدي حاضر وبدون شبر من
تسحب الوليد تسحب الوليد تسحب المغزى يخجل بعدين بتطلعي بس تسوي أخرى مرة. عملنا ننفش الصوف وبعدين نحطه على المغزل لين لا نغزل لورا نغزل بعدين نلف الخيط وبعدين نرجع كمان ننفش شوية ونغزل. بعدين هسه بدنا دور البرامة كمان نلف الخيط وبعدين نرجع نبرم بعدين ننفش شوية ونبرم شوية. هسه بدنا نلف الخيط نرجع ننفش شوية ونرجع نبرم. أيوه. تشتري الصوف كيف تاخذيه على البير، يوم تاخذيه على البير بتغسلي بتكتي وبتشريه على الحبال هيك شايفه. يوم بتشري على الحبال تقدر تقولي فيه هيك بتكتي نفش كتي هيك نفش كتي تمام انه يصير كويس. الحين تمسكيها هيك بضل هذه تسحب من الهذيك تسحب هيك وهذه تقول هيك هذه تسحب هيك تسحب تصير طويل وبتثني بتثني على المخزن وترجع عليه ثاني مرة تينتهي المخزن يصير تينتهي الكبير هالقد تمسكيه وتسوي شلال هيك يعني تسوي هيك تربط عليه خيط هيك وتعلقيه هناك هيك بتعلقيه بصير شلايب بيجي السباغ بكون له ضباحة فوق بصير يغط ويرفع بحط فيه مية نار ضلك كل اثنين مع بعض ضلك تقول تمني مش بده يصير هيك لا بتسحبي بتقول فيه هيك بتطفي على المخزن تقول دي تعلم وتدري خزق الحين بدل ما يقول هيك بتقولي فيه هيك بتطوي بسرعة يعني ماكل بقعد عاد ثالث يوم تحطي ثالث يوم تجي لو تقولي مكوي حبيبتي جوع. In geology, depression is a landform sunken. The Jordan Valley is the deepest valley in the world, and the lowest point on Earth. It is the steepest geological depression. Light years away this was all water. Now the water sits underneath the surface of the Earth, leaving behind layers of rock formations. Secrets from now lost or forgotten civilizations. If we jump from here, how high can we jump? And what does it mean to jump high? Acceleration is change in velocity over time. And yet when we jump, we experience time as velocity. And the only way to get good at jumping is by jumping over and over again. We exist in different temporalities. And I don't know at what point and in what speed I will meet you. Whether it will be a happy accident or a detrimental crash.
أنا بهذا المكان الخارج المكان I really wished I could see. كان كتير جعبالي أحس وين أنا باليونيفرس، وين أنا يعني علاقتي أنا بالكوزموس كانت كأنه بطلت علاقة بجورجيا بمكان محدد بمذر إيرث وين ما كان، لا كان بدي أشوف عشان أعرف وين أنا بعلاقة in relationship to this whole universe. يعني شعور رائع. Jumping is like already an adventure حتى لو بتنطي عن درجة. يعني أنا I can understand it إنه لحدا اللي بده ينتحر وبدوش يعمل effort، بدوش يخاف. الموت مش إشي سهل حتى لحدا بده يموت. والjumping نفسه is a fun experience. بيموت الواحد وهو مبسوط، بس في يوفوريا بالنط، في definitely يوفوريا وفي أدرينالين رش رهيبة. فهي يمكن هاي اليوفوريا بتنسي اللي هو رايح عليه، اللي هو he's going to، اللي هو الموت. May I remind you, we are looking at the Dead Sea. Humans have a way of ascribing meaning to the landscapes they see. I try to make sense of you as a story of a man who jumped from the Mediterranean. The story produces many inconsistencies. Why would a man go all the way to Istanbul to fake a suicide as an accident? What an expensive way to die. يعني أنا السباحة بشكل عام إشي كتير بحبه، لأنه بحس بحرية، بحس المي نفسها بتعطي راحة نفسية كمان. وكحدا ما بشوف السباحة رياضة كتير فظيعة، لأنه فيش معيقات كمان بالطريق. أنا شغلي كتير منه بيركز على إنه يخفف شعور بالوحدة واللا انتماء للبني آدمين. والانتماء ما بصير من إنه أنا بس أحوط حالي بناس. كيف ممكن أنا بحس تجاه هدول الناس، قديش بحس بأمان مع هدول الناس، قديش بقدر أكون نفسي مع هدول الناس. وهاي كمجتمع محتل في إلنا سيطرة عليها. يعني الاحتلال الفيزيكلي محتلنا جغرافيا وهيك، بس إذا إحنا خنقنا كل الإمكانيات للتعبير ولا إنه الناس تكون أنفسها، أنا باعتقادي هذا فعلا بزيد فرص الانتحار، لأنه الاغتراب من أقصى الشعور البني آدم ممكن يعيشه. وحقيقة الاغتراب هو حالة نفسية، مش وجود ناس أو عدم وجود ناس. في كتير ناس وجودهم هو إشي خانق
للبشر. Who needs magic when you can have transparency? I flirt with the edge. And imagine your jump. Strong, eager to write the end. No fear of darkness. No hesitation. I remember your voice. Its calmness. Persistence. Elegance. Bueno. Let's see if it's working okay for you to the translation. Sí, sí. First I will speak in Spanish, yeah. ¿Sí? ¿Escucháis bien? Sí, llega la traducción. Vale. Bueno, pediros disculpas porque la verdad es que no han hecho justicia a la proyección, a la calidad, a la belleza de las imágenes de las películas. Creo que hemos tenido un problemilla. Pediros disculpas a vosotras, sobre todo. Bueno, pues vamos a empezar esta conversación con Shuruk y Lara, y también vamos, como os decía, a poder escuchar a Shirin. Me gustaría hacer una pequeña introducción biográfica para aquellas que no hayáis tenido tiempo de leer la web. Shuruk, aquí a mi lado, es artista y educadora, cineasta y escritora originaria y residente en Ramallah, Cisjordania. Centrada en la cultura audiovisual, digital, online,
JAR busca rutas subversivas para la circulación de imágenes. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en la Bienal de Gwangju, en Corea, en el New Museum de Nueva York, la Bienal Art Asia, en la Bienal Busan de Corea del Sur, entre otras. Actualmente se encuentra en Madrid participando de una residencia artística en Casa de Velázquez, en el marco del programa TEJA, y además ha sido mentora del proyecto Tadafuk, como ahora nos contará. Lara Salús, al otro lado de la mesa, es arquitecta, diseñadora de interiores y artista originaria y residente también en Ramallah. Las dos vienen de Ramallah. Estudió Ingeniería Arquitectónica en la Universidad de Birzeit en Ramallah y un máster en Diseño de Interiores por la Universidad de Westminster en Londres. Es participante del programa Tadafuk. Su trabajo parte de la artesanía tradicional palestina y en especial del uso de la lana y sus aplicaciones en el diseño contemporáneo. Salud rastrea así las relaciones entre los recursos naturales y el pasado y el presente de la cultura y patrimonios palestinos. Y por último, Shirin Abdel Karim Hassanein es arquitecta y artista visual, licenciada en arquitectura por la Universidad Islámica de Gaza. Comenzó su carrera artística de manera autodidacta y formó parte del programa Tadafuk con la mentoría de Shuruk. Ha participado en algunas exposiciones locales en la Franja de Gaza. Su trabajo explora el proceso de producción y representación del espacio con el propósito de abordar cuestiones sociales mediante abstracciones arquitectónicas. Y no me parece una cuestión menor ver cómo ellas se autonarran, ¿no?, en el marco de su producción como artistas y de sus vidas como mujeres palestinas, ¿no? Entonces también quería como ver un poco esos periplos que habéis tenido. Y la primera pregunta sí me gustaría dejar espacio para que comentarais, quizá podrías empezar tú, Lara, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Perdón. Antes de empezar con eso he olvidado que también hemos pedido a Shirin si quería presentarse antes de empezar la conversación para que podáis también escucharla al menos, ¿no? Entonces, compañeros, si podéis poner el audio número 1. Hi everyone. I'm Shirin. Muy bien, hola, soy Shirin Abdelkarim Hassanein. Estoy muy feliz de hablaros. Espero que todo el mundo esté bien. Y creo que la mayoría de vosotros conocéis Gaza, sabéis lo que está pasando, el genocidio en marcha. Permitidme daros las gracias. Gracias por vuestra solidaridad, por vuestro apoyo con toda la gente en Gaza, en particular durante estos tiempos tan duros para nosotras y nosotros. Me estoy honrada por tener mi trabajo incluido en vuestro evento, mi trabajo, mi obra, El rostro de la ciudad. Es un honor de verdad participar en un evento tan importante. Me siento muy agradecida de colaborar con todas vosotras. Ahora, con respecto a la película que acabáis de ver, La cara de la ciudad, El rostro de la ciudad, en primer lugar, deciros que ahora que pienso, estoy pensando conmigo misma, siento que fui muy afortunada por poder documentar todas estas imágenes, todas estas historias de nuestra ciudad y sus edificios, porque ahora mismo todos estos espacios, he podido ver los cambios arquitectónicos a lo largo del tiempo, junto con las diferentes corrientes políticas, y poder hacerlo antes de que la ocupación israelí los convirtiera en escombros durante los actuales ataques en Gaza. Todas las fases de la ciudad han desaparecido y solo quedan los escombros y estas imágenes. ¿Podéis imaginar esto? Solo nos quedan estas imágenes. Pues ahí teníamos a Shirin introduciendo también un poco la primera película que hemos visto y de la que ahora podremos hablar. Y quería empezar un poco dando marco para que podáis contar cuál ha sido vuestra experiencia en el programa y en el proyecto Tadafuk, que nos ha traído hoy aquí y del que salen también pues algunas de las obras que hemos visto. ¿Te apetece empezar tú, Lara, por ejemplo?
¿Sí? ¿Se me escucha ahora? Hola a todo el mundo. Muchas gracias por venir y mostrar vuestro apoyo por Palestina. Mi experiencia con Tadafuk fue increíble porque me permitió ofrecer muchas historias de mujeres palestinas a personas aquí en Madrid, a la vez que, bueno, porque estuve aquí en febrero, pudimos exponer la película en Casa Árabe, en Cinética y también aquí en el Reina Sofía, así que tuve la oportunidad de hablar mucho de mi gente, de las dificultades que están viviendo, lo que supone vivir ahora mismo en Palestina. Me veo ahora mismo como un puente entre ellos y ellas y el mundo más internacional, porque bueno, tengo las habilidades por lo menos que puedo utilizar en su máxima expresión. Y también a través de Tadafuk tuve una segunda experiencia que fue increíble porque con mi comisaria Marta Ramos me ayudó muchísimo para tener mi primera exposición monográfica aquí en Madrid, que se inauguró el jueves pasado y todavía sigue abierta hasta el 3 de julio, así que sois bienvenidas a visitarla. Y sí. En Nadie, Nunca Nada, calle Arganzuela número 9. Ya podéis ir todas corriendo a ver la expo. Because your experience. You need to continue. Sí, I mean because your experience. Sí, porque tu experiencia también. No todo el mundo conoce el programa, entonces quizá puedes contar un poco cómo funciona. El programa empezó con una convocatoria abierta de artistas en Palestina. Yo hice la solicitud, como mucha otra gente, a lo largo del programa. Recibimos muchas conferencias de artistas conocidas para escuchar de su experiencia. Y bueno, yo pude recopilar todas estas historias durante la experiencia de estas mujeres palestinas, así que pedí a mi comisaria que me ayudara a producir esta obra. Así que, bueno, había gente que tenía obras previas, así que yo le dije que, bueno, quería aprovechar esta oportunidad para hacer obra nueva, y esto para mí fue una experiencia fantástica. Por eso estoy aquí también hoy, teniendo otra oportunidad de hablaros y de presentar nuestro trabajo. ¿Funciona? Vale, muy bien. Soy Shuruk y quería tomarme un minuto para decir que Shirin estuvo intentando llegar, pero intentó conectarse, pero no tenía suficiente conexión, pero está pensando en nosotras ahora que estamos aquí. Yo estuve haciendo una mentoría de Shirin, también de Hibeslin, que también está online ahora mismo y está grabando este evento para Shirin. Y lo increíble, cuando me pidieron hacer esto, les dije que me encantaba hacer esto si podía conocer nueva gente. Y bueno, me dieron esta oportunidad de conocer a estas dos mujeres jóvenes maravillosas y iniciáramos nuestras sesiones haciendo algo de discusión de grupo, porque me di cuenta que estaban tan emocionadas de conocerse, porque Heba es de Salfiet, Shirin es de Gaza, y sus prácticas son muy diferentes unas de otras. Maisar tiene una práctica más centrada en la performance, en lo escénico, y de hecho cuando la estuve mentorizando durante el proyecto de Tadafuk, estuvo haciendo algo relacionado con las escénicas. Hiba pensó, vale, tengo todo estas cintas de VHS, porque ella había crecido en el Golfo, en los Emiratos Árabes, y entonces tenía todo este material de su familia, y pensó, bueno, quizá puede ser el momento de empezar a trabajar con todo este material. Hibab tiene formación como arquitecta, además. Shirin le interesaba más documentar los rostros de la ciudad. Así que, bueno, por decir lo que es bastante, rompe un poco el corazón al ver el vídeo ahora,
porque ella pretendía terminar, acabar el sonido. Se suponía que íbamos a tener una muestra que se iba a inaugurar en Gaza en octubre, y me acuerdo de Shirin diciendo: ay, dame un poquito más de tiempo, voy a trabajar en esto, pero mi padre está enfermo. Y le dije: hey, pero no te preocupes, tenemos mucho tiempo. No sabía, no tenía ni idea de que en realidad no teníamos nada de tiempo. Y tengo que decir honestamente que desde entonces, cada vez que se me pide hablar, pienso en la obra de Shirin, porque tengo el cerebro todavía no lo pilla. Que mientras estábamos trabajando juntas, ella intentaba documentar lo que pensaba que era el momento contemporáneo de Gaza. Habla de los cambios de la arquitectura, como Gaza era vertical, ¿no? Si veis todas las animaciones, hablan de esta verticalidad. Ella, ¿no? Realmente se esfuerza en mantener esto, en sostener esto de la verticalidad. Y es interesante con ella y con Hiba, porque Hiba también, las imágenes de su familia son también de los años 90, así que para mí era muy interesante tener estas mujeres jóvenes que iban a los años 90 y pensaban qué había pasado, ¿no? Cuando empezó este proceso y que iba a pasar, ¿no? Luego con la creación de la Autoridad Palestina, los acuerdos de Oslo. Yo viví esos tiempos y fue muy interesante escuchar, digamos, cómo ellas estaban remitiendo a esos momentos como jóvenes, y disfruté mucho el hecho de que Shirin se centraba mucho en Gaza. Hablaba de la pérdida de la horizontalidad, y este periodo, ¿no? Después de la primera intifada, donde gran parte de la tierra empezó a utilizarse para torres residenciales y se empezó a abandonar tierra que antes, donde antes se cultivaba, y ella habla, ¿no? De la pérdida del paisaje. Pero luego, por el otro lado, Hiba también hablaba de una experiencia palestina muy importante, que también es diaspórica en naturaleza y a la que se ha prestado muy poca atención. Todas las palestinas que viajaron al Golfo y después de la guerra de Irak se encontraron volviendo a Palestina. Y también, esto es muy interesante, también con Hiba, porque Hiba hablaba de los cambios en sus zonas residenciales, que ya no tenía el mismo aspecto que antes. Entonces me encanta esos dos momentos en la región, porque creo que tenemos que hacer hincapié en que parte de la pérdida de Palestina es perder Palestina de la región. Entonces me encanta que podamos tener estas dos conversaciones. Y no estoy mencionando Meisa, pero Meisa es algo diferente, vive en Nazareth, así que todas estamos en la Palestina ocupada, pero digamos en lo que se llama Israel. Entonces era bonito ver cómo una de ellas ejercía la memoria a través de los archivos personales. Maisa, por otro lado, estaba intentando hablar, ¿no? de esta cuestión de la lengua, el cuerpo y la confusión, ¿no? De qué significa vivir en Nazareth ahora. Y luego estaba Shirin con su propia confusión de ya no reconozco mi ciudad. ¿Cómo hago las paces con esta historia? Entonces, bueno, para mí fue un privilegio tener estas conversaciones con ellas. Yo creo que la relación, esta idea, la posibilidad o imposibilidad de trabajar con el archivo palestino que lleva haciéndose durante décadas, pero la película de Shirin es un archivo de arte visual, ¿no? Da otro sentido de la importancia de estar aquí para ver las obras de Shirin. Otra cosa que
que tenía como pregunta cuando empezamos a preparar esto tiene que ver, por supuesto, cuando os invitamos a las dos, pensábamos en la posibilidad de dar espacio a artistas, mujeres palestinas. Podemos hablar un poco a eso. ¿Qué significa si vemos vuestras películas? De hecho, hay personajes femeninos que hablan. Habéis elegido esas mujeres para hablar a través de vuestras obras. ¿Y por qué esas mujeres específicamente? Quizás podéis hablar un poco de eso. Para mí, para los últimos años he estado trabajando con el material de la lana como un material que ha sido esencial para, bueno, por años para los palestinos, y ahora me he dado cuenta que estamos perdiendo la lana como hilo, como material. Los pastores están tirando la lana y con frecuencia pensé, ¿por qué estamos perdiendo este material? ¿Por qué estamos perdiendo todos los productos elaborados con lana? Y la única manera de hacer esto es ir y encontrarse con los pastores y las mujeres. Las mujeres son las portadoras de este conocimiento, un conocimiento que ha sido utilizado, lo han utilizado para hacer tantas cosas antes de casarse o, bueno, durante toda su vida en realidad, también para entrar en contacto con otras personas. Así que, bueno, no era solo un reciclaje, sino también una manera de establecer una economía propia en sus hogares, cómo hacer este equilibrio entre una domesticación de los animales y las granjas que tenían con los interiores. Y había tantas historias que se podían contar y se podían escuchar de las mujeres sobre cómo solían hacerlo, cómo la cultura de cantar, por ejemplo, las colaboraciones, el espíritu colaborativo a la vez que lo hacían. Así que para mí las mujeres eran mi pasión también, porque tenían este cuidado, tenían también esta maternalidad, ¿no? Cuidaban, ¿no?, para hacerse cargo de sus hijos, hijas, de sus hogares. Para mí estas mujeres estaban tan silenciadas porque todo el mundo, cuando iba a preguntar sobre esta tradición, al principio te encuentras con los hombres, ¿no?, con los pastores, los propietarios, el hombre, el varón, y actúa como si fuera como el amo, ¿no?, o el jefe. Y cuando conocí a las mujeres, entendí la pasión, el amor, el conocimiento que tienen, pero nadie les pregunta sobre ello. Así que para mí, las mujeres, ¿no?, es una parte esencial de nuestra cultura y de esta continuidad de la vida y de las conexiones con la tierra y las conexiones también con nuestra identidad. Así que para mí esto era fundamental. Para mí, bueno, también respondí en relación con el paso, ¿no?, el salto. El trabajo estuvo inspirado por la pérdida de un amigo. Y de alguna manera, hacer la obra ha sido mi manera de sanarme. Y naturalmente, la gente a la que quería hablar eran mujeres que recordaba de mi propia crianza y que siempre me habían guiado. Creo que las mujeres tienen ese peso de cómo afrontar los aspectos emocionales de la ocupación, pero tuve dificultades con esta muerte en particular, y cuanto más investigaba, más, bueno, me di cuenta que había un tabú y sigue existiendo este tabú en Palestina, y el aspecto mental
de la ocupación es algo que no es fácil de escribir en imágenes. De alguna manera, utilicé el paisaje para expresar algo que era interior, pero no es la imagen de la violencia, sino otra cosa. Y bueno, cuanta más investigación hacía, me di cuenta que había muchísimo suicidio en Gaza, también en Cisjordania, y no se habla de esto. Podemos hablar de los mártires, pero no podemos hablar de otras formas de quitarse la vida. Y sentí que necesitaba cierta guía de estas dos mujeres y me gustó esta idea de que no vemos al hombre, al joven, pero vemos estas mujeres mayores que nos hablan, que especulan con nosotras. Encontré cierto consuelo en esto. Y también porque estaba buscando la liberación y sé, que podemos decir esta palabra y a veces no significa nada, pero gran parte de la liberación tiene que ver con cómo haces las paces con tus propias discapacidades, tus desventajas, tus depresiones, tu incapacidad de salir, por ejemplo, de la cama. Y necesitaba personajes femeninos, poderosos, que me permitieran nadar de vuelta a la orilla, si esto tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido, pero incluso si lo piensas, también en la pieza de Shirin, ¿no? Cuando vemos a esta mujer, que hay incluso una frase en común con tu película, ¿no? Cuando hacía en las casas con las manos y está haciendo, este recuerdo, pero siempre hay cierta mirada que incluye la vulnerabilidad del cuerpo y de alguna manera, no sé cómo expresarlo, no sé si en inglés se puede decir así, pero una ternura radical que incluso te da un momento de humor o de risa en común. Creo que esta sensibilidad la podemos encontrar en ambas piezas. No sé si sentís algún tipo de resonancia, de semejanza que queráis comentar. I can see how Shireen is sensitive to the aesthetics of the city. ¿En serio? ¿Por qué no me dejas hacer un rato sin mí? I can read that. Okay, with the very simplicity of people. Estoy muy de acuerdo con la sencillez de las personas que hacen arquitectura y también veo cómo ella anhela mejores ciudades, mejores arquitecturas, mejores interiores, y teniendo esa voz de las mujeres, como has dicho, forma parte de esa voz tranquila cuya interioridad tienes que sentir. Pero también diría que siempre pensamos sobre la construcción ahora. Pensamos en un hombre joven que hace estas cosas, mientras que en la tradición palestina hay cosas, Shireen lo decía, por ejemplo, que hacen las mujeres cuando, por ejemplo, el adobe, ¿no? El adobe, hay canciones que cantan mientras hacen construcción de adobe. Y si miramos el pasado, y también hay algo que hay canciones en la pieza de Shireen, y también mi padre me lo contó, solíamos vivir con los animales. Y sé que esto sucede también en España, mucha gente, así que no estamos hablando de un fenómeno en Palestina. Creo que hablamos de un fenómeno que es global, que no entendemos que nuestras abuelas y abuelos que vivían con los animales y ahora ni siquiera
no sabemos ni lo que comen los animales. Estamos desplazados, dislocados en ese sentido, dislocadas. Y también la gente joven habla de esa dislocación, quizá desde un punto de vista más emocional, y quizás está bien que se muestren nuestras piezas juntas porque siempre hay algo ausente. Y también tenemos el paisaje también. Queremos permanecer en el paisaje, hay que decirlo. Sí, eso era una de las cosas que quería poner sobre la mesa, la idea del territorio, de la tierra, porque estáis planteando diferentes imaginarios con la memoria del cuerpo, el material, la arquitectura, pero también la tensión en tu película entre el paisaje y tu ausencia, que mencionas, la ausencia. Cuando pensamos también desde aquí sobre Palestina y las narraciones palestinas intentando comprender este territorio, esta tierra fragmentada, como lo veis. Por ejemplo, Motasem Siam, otra artista del programa, hablaba de esa fragmentación, que nunca habéis conseguido estar juntas en la tierra, ¿no? No sé si queréis decir algo al respecto. Cuando tuvimos la exposición en Casa Árabe, éramos 14 artistas y cada una era de diferentes regiones, de Gaza, Cisjordania, la Palestina ocupada, y también había artistas que vivían fuera de Palestina. Así que para mí tenía esa... Nunca las había conocido antes, quizá 2 o 3, Heba, y ves la perspectiva del paisaje y puedes sentir hasta qué punto han perdido el derecho al espacio, a la tierra, a viajar, al movimiento, a ver amigas, a ver a la familia, vivir con seguridad. Porque estamos tan separados, en mi caso, incluso cuando ahora es mucho más difícil a causa de los checkpoints, de los colonos. No puedo moverme libremente o fácilmente, verme con esas mujeres. Y también he vivido en Cisjordania y las áreas deberían estar muy cerca unas de otras, pero ahora cada vez más vemos esa separación, ese asedio desde el 7 de octubre. Así que nuestra concepción, nuestra percepción de la tierra y del territorio es tan diferente en los distintos casos. Y también lo hermoso cuando miro la pieza de Laura es que todos estos movimientos, del tejer, son diferentes en cada aldea y eso me pone muy feliz. Hay otra capa de la historia también en su obra. Incluso aunque no conoces, no puedes, si no es por el acento de la mujer, es por el vestido, ¿no? Los vestidos, la ropa, puedes saber de dónde vienen. Eso es otro tipo de conocimiento. Cuando yo era niña, pues tenía que ayudar a mis tías a hacer este tipo de trabajo y sabía cuál era mi aldea, ¿no? A través de eso. Y ahora puedo contar a los estudiantes, ellos no tienen ese acceso a esa misma información, pero me gusta cómo con la obra de Lara sucede, pero en un sentido sutil. Si sabes cómo leer esa información, puedes hacerlo, porque también ha habido mucha nostalgia, tokenización, donde el lugar de la mujer palestina en la representación en el arte, ¿no? Y relaciona a nuestras ambas
obras, la suya y la nuestra, estamos rompiendo con eso. El cuerpo es un cuerpo de mujer y creo que eso es importante afirmarlo. También es un cuerpo performativo que performa un conocimiento y una práctica que es una especie de herencia. Por ejemplo, la primera vez que vi la pieza de Lara, puedes referirte a la técnica identidad que desaparece, pero tiene otra capa completamente distinta, ¿no? La ausencia de la lana, de las ovejas, nos coloca en la realidad de la ocupación y de la colonización. Pero un último punto, porque creo que me he desviado de tu pregunta principal. Creo que la gente ahora al menos estamos perdiendo Gaza, pero esa pérdida no es solo algo que están sufriendo los gazatíes y las gazatíes, sino toda la Palestina. Cuando perdimos Haifa, lo pierde toda Palestina. Creo que esa es la cuestión importante sobre la fragmentación. Me he dado cuenta de que intentamos no hablar de esta manera, pero hablamos de esta manera. Ya no pensamos en el cuerpo como el todo, sino que hemos compartimentalizado cada experiencia. Así que hablamos de la pérdida de Gaza. Sin duda afecta a las y los gazatíes, pero también a todos los palestinos. En términos de qué significa ser palestino, qué significa para Palestina. Y creo que eso es algo realmente importante porque nos han separado y odio evocar esta imagen. Por eso es tan doloroso ver partes del cuerpo, porque esto lo han hecho ahora literal en términos del cuerpo, el ejercicio. La fragmentación del paisaje ha sido algo también diseñado. Hay muchos libros que han estudiado esta arquitectura del apartheid. Pero ahora también está encarnado en imágenes que no podemos retirar de mi cuerpo. Tengo que recordarme a mí misma y a otras que Gaza es Palestina y Jerusalén es Palestina y Haifa es Palestina, así que no podemos aceptar la fragmentación, tenemos que resistir a la fragmentación. La realidad es tan dura como lo que está escribiendo, para ir de una aldea a otra cercanas. A veces dices, bueno, pues me quedo en casa, no quiero ir a ningún sitio. Así que la parte activa de la resistencia es insistir en que todavía muy dentro de mí, no puedo abandonar esa realidad, aceptar la fragmentación. Muchas gracias. Y también la resistencia de las mujeres palestinas históricamente, desde el principio, como decíamos, el feminismo es algo que ha intentado como una posición compartir. Buscábamos también lo que los feminismos deberían hacer. Cuando Françoise, Silvia estuvieron aquí como espacio transversal para apoyar la resistencia palestina. Quizás ya podemos escuchar ahora, compañeros, el segundo audio de Shirin. Okay. In my film, the work acts as an investigation questioning the past and the future of the place in Es light of the la present. investigación a partir del presente. Creo que esto se debe a que la manera en la que activar las imágenes es la mejor manera. Quizás porque la memoria es frágil ante los cambios permanentes, tanto en lo arquitectónico como en los espacios exteriores. Se generan imágenes de las perspectivas que van cambiando y se modelan visualmente y artísticamente para clarificar y estudiar estos cambios, su impacto.
Y once again, thank de you. nuevo, Thank you muchas for coming gracias. and Esto es más o listening. menos lo que quería Enjoy compartir. watching. Gracias por I hope escuchar. you Espero enjoy que it. disfrutéis Okay, el finally, encuentro. please, Y don't por forget Gaza, último, please. no olvidéis Gaza, por favor. Y Con esta última intervención de Shirik, tomo la oportunidad de preguntaros sobre las prácticas artísticas en tiempos de lucha. Esta idea del propio Teja tiene que ver con la posibilidad de apoyar, pero me gustaría saber... Es que en inglés me sale fatal. Can I speak in Spanish? ¿Puedo hablar en castellano? Porque estoy mezclando todas las intervenciones. Gracias. No, quería preguntaros I would like to ask you a little bit about your artistic practice. We've seen that it's crossed by many different questions. For instance, the way you introduce in the framework of the Palestinian situation the issue of mental health, memory, and women's experience. But I would like to ask you, which is your situation? How do you access to artistic practice? Which doors you have available and which not as a Palestinian artist, but also Palestinian women artists? Desde el 7 de octubre, o qué consecuencias está teniendo para vuestro trabajo y para poder seguir trabajando. Antes de la guerra y antes del genocidio, era difícil para mí sumarme a la escena artística en Palestina porque no tenemos asociaciones que reúnan a todos los artistas palestinos, donde puedas, por ejemplo, ir y ver la obra de otros artistas, encontrarte con ellos, asesorarte, preguntarles. Así que eso realmente nos faltaba, esta dimensión más comunitaria, y me resultaba difícil porque mi formación es más de la arquitectura y el diseño, y sentía, bueno, que había muchos arquitectos en la ciudad y tantos diseñadores de interior, así que no hacían falta más, la verdad. Sentía que podía practicar otra cosa y descubrí a través de la docencia en la universidad, donde me encontré con muchos grafistas que ya existen en Palestina, y a partir de ahí empecé a pensar que había un problema, que nadie estaba prestando atención a la artesanía en Palestina, que ha sido, se ha visto muy marginada. Así que a través de esto hice mi propio viaje, me dije a mí misma, me enseñé de alguna manera, me hice autodidacta, pedí asesoría a otras artistas, pero aún así con esta sensación de que faltaba una comunidad de artistas que pudiera ayudarnos, ¿no? De manera, desde una perspectiva artística. Esto no fue fácil, y después de que estallara la guerra empezamos a darnos cuenta de que el arte en Palestina no tenía que no había una decisión clara de cómo se debería reaccionar desde el punto de vista del arte o del artista, cuál era la función del arte. Ha sido más difícil aún que antes, pero no obstante, todo el tiempo busco oportunidades e intento ser optimista, ponerme en contacto con comisarias, artistas. Bueno, también estando aquí, esto abre nuevas conexiones, y esto es esencial también para otras artistas palestinas que formaron parte del programa. Para mí, no sé si tengo razón o no, pero como mujer todo el tiempo era difícil viajar y era difícil conseguir la confianza de la gente, porque yo me crié en la ciudad
no sé nada de la vida rural, de la cultura beduina, de las tradiciones beduinas, así que era difícil acercarse de alguien, bueno, alguien que no sabe nada de sus vidas y que intenta investigar. Bueno, no fue fácil, pero la verdad es que lo disfruté y también me divertí por momentos. Pero bueno, estoy contenta ahora mismo. ¿Y cuánto llevó la investigación de ir en los diferentes lugares, las diferentes aldeas? ¿Cuánto te llevó? Sí, desde que empecé hace 4 años. A veces, bueno, porque estas 5 mujeres eran de diferentes regiones en Palestina, del sur de Hebron, de Gilashia, que es donde Jericó, hasta Jerusalén, y también de Sbidat, que es un nuevo pueblo creado por todas las personas palestinas desplazadas por la Nakba, después de la Nakba. Entonces viajar ahí, bueno, estaba acompañada todo el tiempo, pero siempre encuentras a alguien con quien estar, ¿no? Por el camino, gente interesada. Había un estudiante que formé, se llama Harel, que es un diseñador y todo el tiempo me apoyó y hicimos la investigación juntos, trabajamos juntos. Nos interesa esta cuestión cultural. Estabas preguntando porque estaba metida en las aldeas y me he perdido. No sé si estabas preguntando, ¿no? ¿Qué era ser artista? Bueno, tengo que decir que secundo lo que estaba diciendo desde el punto de vista que, bueno, para mí fue muy especial. Lo que pasó, quizá, bueno, estudias el arte, eres una de las poquísimas que estudia arte en la universidad, o a veces yo enseño en en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Enseño vídeo, entonces quizá tienes algún tipo de introducción en tu licenciatura al arte. Bueno, todos hacemos la licenciatura porque tenemos que, y después de eso nos averiguamos qué queremos hacer. Y no cuando después dices, quiero entrar en el arte, pero ahí está laguna, donde, bueno, no tienes claro cómo conocer a otras artistas palestinas, porque también, por desgracia, la mayoría no están en Palestina. Entonces, por esto, algo como esto me pareció, como el programa Tadafuk, me pareció muy importante e interesante, porque yo estaba conociendo a personas cuando querían ser artistas, que es una decisión muy diferente, ¿no? Cuando querían ser artistas. Y bueno, esta es la laguna que yo creo que mucha gente de tu generación está viviendo. Pero también tengo que decir que lo que me encanta de lo que está pasando, ¿no? Hay mucha gente, bueno, centrándose en el mundo, la Risha, centrándose más en prácticas de la quema, la madera, también otras tradiciones, por ejemplo, de la lengua hablada, en torno a la Iquinia y Sakia, que es otra iniciativa, fuera de Ramallah. Así que diría que en general ha habido una nueva conciencia dentro de la comunidad artística, y cuando hablo del arte me refiero al arte / arquitectura / diseño, sobre la necesidad de activar lo que se consideraría conocimiento artesanal. Sé que Sakia, por ejemplo, trabajó con muchas universidades intentando llevar a los estudiantes a los espacios antiguos, intentando trabajar al mismo tiempo, ¿no? Desde la recuperación arquitectónica, pero también de las prácticas orales. Estas cosas existen. Y es muy claro con esta generación que hay un hincapié en volver atrás en la historia y asegurarse de que este conocimiento no desaparece del todo, que creo que es algo muy hermoso que está pasando entre la gente joven. Y más allá de esto,
A partir de mi experiencia puedo decir que, no sé, no podía pensar antes de llegar a Madrid. Yo creo que estaba, ¿no?, yendo a comprar algo y de pronto me di cuenta que estaba calmada. Y era como, wow, estaba tan estresada antes. Entonces, diría que en general, si eres palestina, estés viviendo dentro o fuera de Palestina, aunque estés fuera, las cuestiones son graves, son duras, porque, ¿no?, quien intenta blanquear su nombre contigo, ¿qué otras identidades tienes que boicotear? Donde hace falta hablar, aunque no quieran que hables, ¿no? Las preguntas están entre nosotras. ¿Quiénes son nuestras aliadas? Así que diría, ¿no?, cuando hablo, por ejemplo, con mis amigos, mis amigas palestinos en todo el mundo, ha sido duro. No solo, tengo que hacer obra. No, sino, ¿dónde está mi comunidad ahora? ¿Qué lengua tengo que utilizar? Y también la financiación para los artistas árabes en general es muy limitado. Hay 3, 4 fondos regionales para todo el mundo árabe. Y luego hay becas muy pequeñitas, diminutas de algunos gobiernos, no sé, de Egipto. Ya sabes lo que significa, ¿no?, tener una beca del gobierno. Solo por decir que en realidad todos los artistas árabes están pasando una época dura y una represión general, faltan recursos en general. Así que no sé, a veces tengo la sensación de que, bueno, quiero probar, encontrar una vía de ser creativa, ya sea escribiendo algunas palabras, tomando una fotografía, diciendo que volveré a esto, ¿no? Este fue un momento importante en mi vida personal, pero veo por qué es importante también desde el punto de vista político. En otras ocasiones no trata de eso, ¿no?, sino que tiene que ver con entender, ser parte del momento que todo el mundo está atravesando y estar ahí, porque hay veces que es solo escuchar a otra persona, reconocer, ¿no?, si has encontrado una vía de cruzar el checkpoint, contárselo a otra persona, y a veces es eso, ¿no? Tenemos que hacer yoga, sea como sea, cosas tan sencillas como esa, tenemos que seguir intentándolo. No sé si está bien salir hoy o no. ¿Está bien si salimos hoy? No estoy segura. No tengo claro, ¿no?, si se puede salir, o quizá debería, porque es mi responsabilidad hoy salir, porque no podemos estar todas ausentes. Así que es una época muy confusa y lo que tengo que decir, lo más importante, es que quiero dar las gracias a la comunidad teja aquí presente y lo quiero decir de verdad. Habéis sido anfitriones increíbles para mí y para todas nosotras. Gracias, ha sido de mucha ayuda. Y les sigo diciendo a mis amigos, a mis amigas, que ahora es cuando más nos necesitamos. Siempre estoy al teléfono, porque estábamos hablando, ¿no?, con Amina sobre Nueva York, así que sí, averiguar las conexiones está duro en Nueva York, así que tengo que estar ahí para escuchar a mi amiga que está pasando un tiempo duro con esto. Es duro ser estudiante en la universidad, es duro enseñar. Así que sí, es un momento hermoso para entender que tenemos que unirnos, que nos necesitamos unas a otras. Y ahora vamos a abrir el turno para que podáis las demás también preguntar, interpelar, hacer un comentario, lo que os ha resonado de la película o de la conversación. Mira, aquí viene el compañero. Gracias.
Perdona, voy a preguntarlo en inglés porque soy más confortable en inglés. En primer lugar, muchas gracias por vuestras películas extraordinarias. Mientras las veía, pensaba en esa pieza para Wajet y quería podíais hablar sobre la relación que habéis tenido como persona y también como artista, si os sentís cómodas en estos tiempos, como Morning está vinculado al recuerdo, y tengo curiosidad sobre saber lo que ha pasado con vuestro amigo, si os sentís bien y si sabéis cuál es la historia finalmente o no. Gracias. Algunas historias es importante que no se cuenten, que sigan sin contarse, pero ese tipo de respuesta a veces, ese proceso del duelo, le decía a Daniela, tengo que estar más productiva cuando estoy aquí. Creo que no estoy siendo productiva, sino que estoy procesando. Sí, estoy procesando. Para ser honesta contigo, no he asumido aún la cantidad de pérdidas que tenemos. Y a veces pienso que no puedo asumirlo ahora porque si lo hago me vengo abajo. Así que seguimos en la crisis y sin duda he sentido hasta qué punto estamos estresadas. Una vez que llegamos aquí, estaba operando en ese intento de supervivencia desesperado, pero al mismo tiempo he estado escribiendo mucho. He estado escribiendo, y quizás esto parecerá obvio, pero el acto de supervivencia es muy futurista y no sé, eso me puso contenta, ¿no? No necesitamos ser aliens extraterrestres para sobrevivir. El sentido del humor es muy importante. Mi padre me hace feliz cuando me dice que soy divertida. No pienso que no lo entendemos, creo que es muy diferente. Podéis ver que la literatura palestina en principio no habló de lo que sucedió en este año. Algunos hablan de los miembros de su familia que han perdido, y esa parte todo el mundo estamos haciendo ese duelo, pero esa parte es muy diferente. Realmente no sé qué decir. No sé qué decirte. Me pone triste pensarlo. Como tú pasas por muchos sentimientos y luego no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. He empezado a creer que la civilización humana es una farsa y no progresamos, no evolucionamos. Es todo mentira, matarse. Todo Estados Unidos, sobre todo, se presentan como la mejor civilización, el mejor futuro, lo que sea. Pero pienso que es toda una mentira. Pero quiero decir algo también sobre la naturaleza de nuestro particular momento y la tecnología. Todas sabemos si
queremos noticias, pues tiene que ser Telegram, no otro medio. Pero empiezas si tienes Telegram y tienes algunos canales, te metes en problemas. Y tuve que ir a Jerusalén para hacer algo y tuve que borrar mi Telegram, todas las imágenes y me sentí como que estaba perdiendo algo. Y me vi en ese momento en el que dije, Dios mío, las he perdido, voy a perder todo. No he visto todas las imágenes de mi Telegram, ni soy capaz de realmente ver esas imágenes, pero como pregunta sobre esta cuestión de la memoria y del reconocimiento, esta situación nos ha puesto muy difícil navegar por todo lo que realmente tienes que ver, a qué tienes que apegarte, preguntar, ¿he perdido todo porque he perdido el Telegram? Pero es curioso porque en el caso de lo que decía Shireen, muchos de estos lugares que salen en su vídeo han desaparecido, han sido destruidos y son preservados como imagen en su obra. Ya no existe el lugar. Yo aunque tengo una formación como fotógrafa, no siempre me gusta sacar fotos de mis recuerdos. Pienso que son más fuertes cuando no tengo un registro visual, pero bueno, me debato sobre ello porque lo perdido con esta situación es que tienes que saber que las imágenes ya no sirven como prueba. Teníamos las imágenes, pero ahora tienes imágenes que pueden verse desde 360 grados y no son una prueba suficiente. Veis imágenes de manos, de piernas, personas que llevan a sus seres queridos en bolsas de plásticos. Piensas que esas imágenes son violencia para ti. Así que está este otro conflicto también que tiene que ver con el duelo, porque pienso mucho en las culturas, ¿no? La imagen tiene que ver con hacer algo que exista, que regrese. Y claramente he reflexionado mucho sobre la muerte, en el sentido de que ella decía, muchas cosas se hunden. Ahora no podéis mentirnos. Los juegos de palabras han acabado, así que es esa realidad brutal lo que queda. Lo siento, sé que esto no es algo alegre. Sí, yo quería más que nada un comentario. Bueno, primero agradecer a Lara y a Shuruk que estén aquí, que hayan venido y que estén trabajando, que es algo como milagroso. O sea que gracias a vosotras por estar aquí. Luego la labor que habéis hecho desde aquí, desde el museo, con todo este programa, Sara y todo el equipo y todo lo que hacéis con las artistas que vienen también, como Tassén cuando vino, etcétera, es increíble. También gracias por eso. También sé que ha sido difícil llevar a cabo el programa, entonces quería comentarlo. También decir que están aquí dos mentoras del programa más, Marta Ramos, que está aquí a mi lado, y Sharhan, que está allí. Y aprovechar, quizás lanzarle la palabra a Sharif, porque Sharif organizó uno de los espacios de arte más importantes de Gaza, Shababik for Art, que está ahora destruido. Y quizás se nos puede dar un testimonio directo desde Gaza, si le apetece, si tiene ganas, pero es una oportunidad que tenemos que podemos aprovechar. شريف بتحب تحكي؟ لا
طب إذا بدك أنا بترجم. بفضل. يعني بفضل بدك هيك. تحكي شو بالعربي رأيك؟ وأنا بترجم. ايه منيح. أول شيء شكرا نيكولاس. بس شو بدي أحكي؟ He says thank you and he needs to Dices think que about what he needs gracias to y say. tiene que pensar un poco lo que va a decir. الوضع كتير صعب. يمكن أنا ما أول مرة بكون خارج غزة بحرب كتير كبيرة. So the situation La is very situación difficult es and muy difícil the y first time I'm es away la from primera Gaza vez que estoy fuera de in a Gaza war that is en quite una detrimental. guerra que es يمكن devastadora. تحكي عن شو جوا البلد عم بيصير أو شو في أحداث عم تحدث بالمدينة نفسها. And it's hard for Es him emotionally difícil to para él speak about emocionalmente what's going hablar on sobre in lo the que city está at this sucediendo en very la moment. ciudad en este momento. أعتقد إنه هاي الحرب كتير مختلفة لأنه كان في استهداف واضح لكل شيء داخل المدينة من المشهد الثقافي للمشهد الإنساني لكل شيء. أنا بطلت أعرف حارتي من الصور بطلت أعرفها. So this war is Esta definitely guerra different in terms of its es scale completamente because diferente it's en targeted escala everything porque from the art ataca spaces todo, to espacios artísticos, the humanitarian aspect, el to the aspecto sense of, like, humanitario. he's Él also unable to también recognize his es own incapaz de neighborhood reconocer su anymore. propio barrio, ya no puede hacerlo. اسمه شبابيك وهو جزء من عم بشتغل كان ببرنامج تدفق. So كان he, المفروض نعمل معرض قبل الحرب بأسبوعين. yeah, so he is part of the Él forma collective that parte de un runs the space colectivo Shababik, and they were working with the trabaja and con that's actually the Tadafuk exhibition y we were supposed la to open on exposición October pues 16th estaba in prevista Gaza. inaugurarse el 16 de octubre en Gaza. قصفوا الدور الأخير وبعد شبابيك والأبواب. So they hit the Así space que in tenían December. este They hit the espacio, first floor. la primera planta en diciembre. 24 نزلوا المكان كله. And by April Y en 24th, abril del 2024, now del the whole 2024 todo el espacio ha sido aniquilado. يمكن حوالي يمكن كل أعمالي الفنية وكمان زمايلي والأصدقاء اللي موجودين أعمالهم بشبابيك اللي تقريبا حوالي 20,000 عمل. So he's lost all of his Así que ha artworks, perdido and todas his sus colleagues, obras de the arte other artists also y have también lost all sus of their colegas, los artworks. demás They're artistas han estimating perdido toda su something obra. around 20,000 Hablamos de that are now gone. unas 20.000 obras o piezas que se han perdido. الوضع كتير صعب. Yeah, I mean, yeah, it's difficult. شكرا شريف. Es difícil. Gracias, Sharif. ¿Alguien quiere hacer alguna última intervención o devolver un poco también de lo que, no sé, cómo nos estamos sintiendo aquí, cómo nos estamos organizando, qué mirada podemos dar? U otra cosa, por supuesto. Ah, mira, por aquí. ¿Está? Ahí Okay. está. I will try to articulate my thinking Voy a in English. intentar expresarme en inglés. Es un proceso de pensamiento y quizás una pregunta, pero quiero conectar con lo que estabais diciendo sobre Telegram, el hecho de que has perdido las imágenes, las propias memorias y recuerdos y también las diferentes maneras de contar lo que está sucediendo a través de imágenes y nunca sé qué pensar respecto a lo que se ve en Instagram, por ejemplo, muchas personas que palestinas, que muchas mujeres jóvenes, extraordinarias,
pero nunca, no sé si esto es una manera de normalizar la circulación de tantas imágenes violentas de un genocidio, porque al final estas imágenes ya no parecen servir como prueba. Es una enorme producción de pruebas tan violentas, pero ¿para qué? En general, ¿qué hacemos con esas imágenes? Sí, de hecho, ahora nuestros recursos, en mi caso, son individuos más bien, porque muchos canales de comunicación ya no cubren objetivamente las noticias y hay tanto control político en los medios, lo que pueden enseñar, lo que van a contar. Por ejemplo, te puedo decir que para los colonos que atacan a pastores en Cisjordania, solo sabemos esas noticias a través de los pastores que hacen circular las imágenes, porque ya no hay cobertura informativa, nadie puede acceder a esas aldeas porque está muy encerrado y separado, así que dependemos mucho de esas imágenes de personas concretas, pero dices que te debates un poco sobre el hecho de seguir enseñándolas, mostrándolas. Bueno, es una cuestión general. La cuestión es si estas imágenes, porque como ya no pueden servir como pruebas ante un tribunal de justicia, luego ves que, por ejemplo, Biden dice que no es un genocidio. Estamos viendo las mismas imágenes. ¿O esto no es verdad lo que está sucediendo? Ese imaginario de la violencia, al final, pues en cierto modo podría normalizar esa violencia sin consecuencias penales, legales. No sé si entendéis lo que digo. Sí, no tengo la respuesta porque al mismo tiempo estas imágenes, e incluso las que no son tan violentas, están también censuradas. Y yo no sé si todo el mundo ve lo que yo veo, por ejemplo. Nuestros algoritmos son estos vórtices, ¿no? Si eres palestina, igual solo tienes que ver gente muriendo. Si estás en Estados Unidos, en Dakota, no ves nada de eso, no lo sé. Pero al margen de esto, creo que lo que hay que saber es que solo la imagen es parte de la historia. También tenemos que constantemente y críticamente actualizar, plantear la pregunta ¿por qué vemos lo que vemos? Pienso, puede ser algo divertido o no divertido. Mantener esa criticalidad es lo importante, y cómo llegamos a eso pienso que tiene que ver con la práctica, constantemente todos los días pensándolo, porque nos bombardean con tantas imágenes que de hecho no sabemos lo que es mirar, ya no lo sabemos, pero al mismo tiempo no solo se trata de imágenes, sino también una cuestión discursiva de lo que él estaba diciendo antes, es reconocer cómo Palestina existe para ti, no pensar que es una excepción, sino como en tu vida cotidiana donde ves la conexión, porque existe, no estamos tan separados. Pienso que eso es lo importante, porque seguir pensando que las imágenes de otro lugar
no, where the source is. The no, source is right here. It's in McDonald's. por ejemplo, you know? no se ve lo que tiene It's que ver con la what we producción de consume on a very recursos everyday. aquí. It's, Es McDonald's, how es lo we que perceive our consumimos todos los días, relationships with cómo one another. percibimos It's nuestras relaciones entre nosotras, of the museum, del museo con la ciudad, con la política, etcétera. Así que pienso que Palestina es una invitación a ver las conexiones. Si sigues pensándolo como una excepción que está en otro lugar, que se filtra a través de imágenes excepcionales, bueno, realmente no llegamos a ninguna parte. Creo que eso te ayude. Sí, esa era una pregunta, pero también quería que me respondieras porque trabajas con imágenes. Quizás para terminar podéis compartir un poco sobre vuestros planes que estáis produciendo. Sé que ambas estáis trabajando y habéis estado filmando recientemente. Para mí, voy a continuar con mis prácticas produciendo más obras y vídeos porque se mueve fácilmente para nosotras las palestinas, incluso en Tadafuk. Queremos producir algo que sea fácil de traer aquí, ¿no? Porque es tan difícil traer instalaciones físicas, etcétera. Así que es el vídeo. Me gustaría dar las gracias a Tadafuk y a Teja y a Nicolás, que fue uno de los principales elementos que conectó todo junto. Así que muchísimas gracias, Nicolás, por todos tus esfuerzos y un agradecimiento especial a Marta. Y gracias, Sara, por habernos invitado aquí. Espero que todos vengáis a Palestina. Estaba suficientemente loca para grabar en Atenas durante la ola de calor, pero creo que solo me gusta grabar cuando hace mucho calor. Pero sí, he estado trabajando en una nueva película para la que empecé a investigar el año pasado. Trata de el legado naviero de Grecia y su relación con el otro lado del mar. Acabo de terminar de grabar y ahora tengo que editarlo. Voy a mostrarlo en la Bienal de Corea en agosto. Entre tanto, en la otra grabación que hice con mucho calor el año pasado en Jericó, es una colaboración que estoy haciendo con el arquitecto y que habla de un proyecto concreto en Jericó que invoca los legados del futurismo en Palestina después del 1948, pero también pensando en el paisaje y en el agua como recurso y cómo eso ha cambiado, porque en particular en Jericó no se nos permite, bueno, en toda Cisjordania no puedes aprovecharte de las fuentes de agua, de las aguas subterráneas. Y eso ha cambiado absolutamente cómo podemos ser autosuficientes. Esto es uno de esos proyectos que empezó encontrando el agua y ya no hay acceso a esos pozos, a ese agua. Entonces, ¿cómo pensamos en el futuro? Así que esta es otra película en la que estoy trabajando. Suena fantástico. Muchísima suerte a ambas. Os agradecemos absolutamente estar hoy aquí. No es fácil traer las imágenes, compartir las palabras que habéis compartido con nosotras. Ha sido un momento increíble. Esperamos que nos sintáis con vosotras juntos. Gracias por estar aquí. Ha sido increíble. Gracias.